Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. Hoy les traigo un nuevo análisis de una película que, aunque se estrenó hace años, sigue siendo increíblemente relevante y querida por el público. Mean Girls. En este video voy a compartir mi opinión honesta sobre la historia, los personajes y todo lo que hace que esta película sea tan especial. ¿O no tanto? ¿Realmente merece su fama? ¿Sigue siendo divertida hoy en día? ¿Y qué tan bien ha envejecido con el paso del tiempo? Acompáñenme durante los próximos minutos mientras desgloso cada detalle, desde sus momentos más icónicos hasta aquellos aspectos que podrían no convencer a todos. Si te gustan las críticas de cine claras, directas y con un toque personal, este canal es para ti. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Ahora sí, comenzamos. La película Mean Girls, estrenada en 2004, no solo se convirtió en un fenómeno cultural por su guión y actuaciones, sino también en un éxito comercial notable dentro de su categoría. Analizar su desempeño en taquilla y su recorrido en el mercado doméstico permite entender mejor cómo una comedia adolescente logró consolidarse como un producto rentable y duradero en la industria del entretenimiento. En cuanto a su desempeño en taquilla, Mean Girls tuvo un lanzamiento sólido en América del Norte. Desde su primer fin de semana, la película mostró una recepción positiva, posicionándose rápidamente entre las más vistas. Este buen arranque se debió en gran parte a una combinación efectiva de marketing, dirigido al público juvenil, el reconocimiento de su protagonista, Lindsay Lohan, y el atractivo de una historia que reflejaba la vida escolar con un enfoque humorístico pero crítico. La estrategia de distribución también jugó un papel clave, ya que el filme se estrenó en una temporada favorable, donde no enfrentaba una competencia abrumadora de grandes producciones. A medida que avanzaron las semanas, la película mantuvo una estabilidad notable en la taquilla, lo que indica un fuerte boca a boca. Este tipo de rendimiento es especialmente importante para películas de comedia, ya que dependen en gran medida de la recomendación del público. Aunque no fue un blockbuster al nivel de grandes franquicias, logró recaudar una cifra significativa en relación con su presupuesto moderado. Este equilibrio entre inversión y retorno la convirtió en un proyecto altamente rentable para el estudio. En el mercado internacional, el desempeño fue más variable. Si bien la película tuvo éxito en varios países, su humor, basado en gran medida en la cultura adolescente estadounidense, no siempre se tradujo con la misma eficacia en todas las regiones. Aún así, logró generar ingresos adicionales importantes fuera de Estados Unidos, contribuyendo a su recaudación global. Este tipo de resultados es común en comedias con fuerte contenido cultural específico, pero en el caso de Mean Girls, su enfoque universal en temas como la amistad, la identidad y la presión social ayudó a superar parcialmente estas barreras. Otro aspecto relevante del desempeño en taquilla es su longevidad cultural. Aunque su ciclo en cines tuvo una duración típica, el interés por la película no disminuyó con el tiempo. Esto se reflejó en proyecciones especiales, reestrenos limitados y eventos conmemorativos en años posteriores. Este tipo de actividad, aunque no siempre genera grandes ingresos directos, contribuye a mantener la relevancia del título y a fortalecer su valor como propiedad intelectual. Pasando al ámbito del mercado doméstico, el lanzamiento en formatos físicos fue un componente crucial para el éxito financiero de la película. En la década de 2000, el mercado de DVD estaba en pleno auge, y Mean Girls supo aprovechar esta tendencia. Su lanzamiento en DVD incluyó contenido adicional como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras, lo que incentivó a los consumidores a adquirir una copia, incluso si ya habían visto la película en el cine. Este tipo de extras era especialmente atractivo para los fans más jóvenes, que buscaban profundizar en el universo de la película. Las ventas de DVD fueron particularmente fuertes, consolidando a Mean Girls como un título popular en el ámbito doméstico. Este éxito no solo generó ingresos adicionales, sino que también permitió que la película llegara a un público más amplio, incluyendo a quienes no la habían visto en su estreno original. Además, el formato físico facilitó la repetición de visionados, lo que contribuyó a la difusión de sus diálogos y escenas icónicas. Con el tiempo, la película también fue lanzada en otros formatos, como Blu-ray, adaptándose a las nuevas tecnologías y preferencias del mercado. Estas ediciones posteriores a menudo incluían mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como contenido adicional actualizado. Este tipo de relanzamientos es común en películas con un estatus de culto,
ya que existe una demanda constante por parte de los fans y coleccionistas. En el ámbito digital, Mean Girls ha tenido una presencia constante en plataformas de streaming y servicios de alquiler en línea. La transición al entorno digital permitió que nuevas generaciones descubrieran la película, manteniendo su relevancia en un mercado en constante evolución. La disponibilidad en múltiples plataformas también facilitó su acceso global, superando las limitaciones geográficas que afectaron parcialmente su desempeño en taquilla internacional. Un elemento clave en el éxito del mercado doméstico fue la construcción de una base de fans leal. La película no solo se consumía como entretenimiento, sino que también se convirtió en un punto de referencia cultural. Esto se tradujo en una demanda sostenida a lo largo del tiempo, algo que no todas las películas logran. Las citas memorables, los personajes icónicos y las situaciones reconocibles hicieron que el público quisiera revisitar la película una y otra vez. Además, el éxito en el mercado doméstico contribuyó al desarrollo de productos derivados y adaptaciones. Entre ellos, se incluyen ediciones especiales, mercancía temática y, eventualmente, una adaptación musical. Aunque estos elementos no forman parte directa del box office o del home media, están estrechamente relacionados con el valor comercial global de la película y su capacidad para generar ingresos a largo plazo. También es importante considerar el impacto de la crítica en el desempeño comercial. Mean Girls recibió en general reseñas positivas, lo que ayudó a atraer a un público más amplio. La combinación de aprobación crítica y popularidad entre los espectadores es un factor clave para el éxito sostenido de una película, tanto en cines como en el mercado doméstico. En términos de estrategia empresarial, el estudio detrás de la película logró maximizar su rentabilidad mediante una distribución eficiente y una explotación inteligente de los diferentes canales de ingresos. Desde su estreno en cines hasta su presencia en plataformas digitales, Mean Girls ha demostrado ser un ejemplo de cómo una película puede mantener su valor comercial a lo largo del tiempo. Otro punto a destacar es el papel de la nostalgia en el éxito continuo de la película. A medida que la generación que creció con Mean Girls ha envejecido, su conexión emocional con la película ha contribuido a mantener su popularidad. Esto se refleja en la demanda de ediciones especiales, en la participación en eventos relacionados y en la difusión constante en redes sociales. En conclusión, el desempeño de Mean Girls en taquilla y en el mercado doméstico demuestra que una película no necesita ser un blockbuster masivo para ser considerada un éxito. Su capacidad para conectar con el público, generar ingresos sostenidos y mantener su relevancia cultural la convierten en un caso ejemplar dentro del cine comercial. Desde su sólido rendimiento inicial en cines hasta su prolongada vida en formatos físicos y digitales, Mean Girls ha demostrado ser una inversión rentable y una obra duradera que sigue encontrando nuevas audiencias en todo el mundo. La película Mean Girls es ampliamente reconocida como una de las comedias adolescentes más influyentes de su época, pero como cualquier obra cinematográfica, no está exenta de virtudes y defectos. Analizar sus puntos positivos y negativos permite tener una visión más completa de su impacto, su calidad narrativa y su relevancia cultural a lo largo del tiempo. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su guión, escrito por Tina Fey. El libreto destaca por su inteligencia, su agudeza y su capacidad para equilibrar el humor con la crítica social. A diferencia de muchas comedias adolescentes que se limitan a bromas superficiales, Mean Girls ofrece una sátira bien construida sobre las dinámicas sociales en la escuela secundaria. El guión logra capturar la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo la búsqueda de aceptación puede llevar a comportamientos dañinos. Este enfoque le da a la película una profundidad que trasciende el entretenimiento ligero. Otro aspecto positivo es la construcción de los personajes. Lindsay Lohan ofrece una interpretación convincente como Cady Heron, cuya evolución es uno de los ejes centrales de la historia. Su transformación de una adolescente inocente a alguien influenciado por la popularidad está bien desarrollada y resulta creíble. Por su parte, Rachel McAdams brilla como Regina George, creando un personaje que se ha convertido en un ícono cultural. Su actuación combina encanto y crueldad de una manera que hace que el personaje sea memorable y complejo. El elenco secundario también contribuye significativamente al éxito de la película. Actrices como Amanda Seyfried y Lacey Chabert aportan matices cómicos a sus personajes, mientras que Lizzy Caplan ofrece una perspectiva alternativa a través de su papel como Janice.
Esta diversidad de personajes permite representar diferentes tipos de personalidades y experiencias dentro del entorno escolar, lo que enriquece la narrativa. El humor es otro de los grandes aciertos de la película. Mean Girls utiliza un estilo de comedia que combina ironía, sarcasmo y situaciones exageradas para generar risas, pero también para invitar a la reflexión. Muchas de sus líneas se han vuelto icónicas, lo que demuestra la efectividad de su escritura. Este tipo de humor no solo entretiene, sino que también crea una conexión duradera con el público. Además, la película aborda temas universales como la identidad, la presión social, la amistad y la traición. Estos temas siguen siendo relevantes, especialmente en la adolescencia, lo que contribuye a que la película mantenga su vigencia. La forma en que se presentan estos temas, a través de una narrativa accesible y entretenida, es uno de los factores que explican su éxito duradero. Otro punto positivo es su ritmo narrativo. La película avanza de manera ágil, sin momentos innecesarios que ralenticen la historia. Cada escena tiene un propósito claro, ya sea desarrollar la trama, profundizar en los personajes o aportar humor. Este equilibrio entre narrativa y entretenimiento es difícil de lograr, pero Mean Girls lo consigue con eficacia. Sin embargo, la película también presenta algunos puntos negativos que vale la pena considerar. Uno de ellos es el uso de estereotipos. Aunque la película intenta satirizar ciertos arquetipos sociales, en algunos casos termina reforzándolos. Por ejemplo, los diferentes grupos dentro de la escuela están representados de manera bastante simplificada, lo que puede limitar la complejidad de la representación social. Aunque esto funciona dentro del tono de comedia, también puede ser visto como una limitación. Otro aspecto criticable es que algunos personajes secundarios no están completamente desarrollados. Aunque el elenco es amplio y variado, no todos los personajes reciben la misma atención en términos de profundidad. Esto hace que ciertas subtramas queden menos exploradas de lo que podrían haber estado, lo que podría haber enriquecido aún más la historia. Además, aunque la película aborda temas importantes, en ocasiones lo hace de manera superficial. Algunos conflictos se resuelven de forma rápida o simplificada, lo que puede restar impacto emocional a la narrativa. Esto es comprensible dentro del formato de comedia, pero también representa una oportunidad perdida para profundizar más en ciertos aspectos. Otro punto negativo es que, a pesar de su intención crítica, la película puede ser interpretada de maneras diferentes por el público. Algunos espectadores pueden centrarse más en el aspecto humorístico y pasar por alto el mensaje subyacente, lo que podría reducir su impacto como comentario social. Esto no es necesariamente un defecto del filme en sí, pero sí una limitación en cuanto a la forma en que se percibe. Desde una perspectiva técnica, la película cumple con su propósito, pero no destaca especialmente en áreas como la cinematografía o los efectos visuales. Su enfoque es funcional, lo que es adecuado para el tipo de historia que cuenta, pero no aporta elementos innovadores en este sentido. Para algunos espectadores, esto puede hacer que la película se sienta menos impresionante desde el punto de vista visual. También se puede señalar que ciertos aspectos del humor pueden no haber envejecido completamente bien. Algunas bromas o referencias culturales están muy ligadas a la época en la que se estrenó la película, lo que puede hacer que no tengan el mismo impacto en audiencias actuales. Sin embargo, esto es común en muchas comedias y no necesariamente afecta de manera significativa la experiencia general. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que la película logra mantener un equilibrio sólido entre entretenimiento y reflexión. Sus defectos no opacan sus virtudes, sino que forman parte de un conjunto que, en general, funciona de manera efectiva. La capacidad de Mean Girls para generar conversación y análisis es, en sí misma, una señal de su calidad. En conclusión, Mean Girls es una película que ofrece una combinación atractiva de humor, crítica social y personajes memorables. Sus puntos positivos, como el guión, las actuaciones y su relevancia temática, superan ampliamente sus debilidades, que incluyen el uso de estereotipos y cierta falta de profundidad en algunos aspectos. A pesar de sus limitaciones, sigue siendo una obra influyente y entretenida que ha dejado una huella duradera en la cultura popular. La película Mean Girls es un ejemplo claro de cómo la visión del director y la voz del guionista pueden combinarse para crear una obra que trasciende su género. Detrás de este éxito se encuentran dos figuras clave, el director Mark Waters y la guionista Tina Fey. Ambos aportaron experiencias, estilos y sensibilidades diferentes que, al fusionarse,
dieron lugar a una película que logró equilibrar comedia, crítica social y entretenimiento. Comenzando por el director, Mark Waters ya contaba con experiencia en el género de la comedia antes de asumir este proyecto. Su estilo se caracteriza por una narrativa clara, accesible y orientada al público general, lo que lo convierte en un director eficaz para historias centradas en personajes y situaciones cotidianas. En Mean Girls, Waters adopta un enfoque que prioriza la actuación y el ritmo narrativo sobre los aspectos técnicos llamativos. Su dirección permite que los personajes brillen, manteniendo la historia fluida y evitando distracciones innecesarias. Uno de los mayores logros de Waters en la película es su capacidad para manejar el tono. Mean Girls oscila entre la comedia ligera y la sátira social, y mantener ese equilibrio no es una tarea sencilla. Bajo su dirección, la película logra ser divertida sin perder de vista su mensaje crítico. Esto se refleja en la forma en que se desarrollan las escenas, donde el humor surge de manera natural, a partir de las interacciones entre los personajes, en lugar de depender de exageraciones forzadas. Además, Waters demuestra habilidad para trabajar con un elenco joven, muchos de los cuales estaban en etapas tempranas de sus carreras. Su dirección contribuyó a que las actuaciones fueran coherentes y creíbles, lo que es fundamental en una historia que depende tanto de la dinámica entre los personajes. La química entre los actores es uno de los puntos fuertes de la película, y esto no sería posible sin una dirección que fomente la colaboración y la naturalidad. En cuanto a su trayectoria, Mark Waters ha dirigido diversas películas dentro del ámbito de la comedia y el cine familiar, lo que le ha permitido desarrollar una comprensión sólida de lo que funciona con el público. Aunque no es un director conocido por un estilo visual distintivo, su fortaleza radica en su capacidad para contar historias de manera efectiva. En Mean Girls, esta cualidad se traduce en una película que, aunque no es visualmente innovadora, es narrativamente sólida y atractiva. Por otro lado, la contribución de Tina Fey como guionista es fundamental para el éxito de la película. Fey, conocida por su trabajo en la comedia televisiva, especialmente en programas como Saturday Night Live, aporta una voz única que combina humor inteligente con observación social. Su guión para Mean Girls se basa en el libro Queen Bees and Wannabes, pero logra transformarlo en una historia con identidad propia. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Fey es su habilidad para crear diálogos memorables. Las líneas de la película no solo son divertidas, sino que también capturan la esencia de los personajes y las situaciones que enfrentan. Este tipo de escritura es clave para una comedia, ya que gran parte de su impacto depende de la precisión y el timing de los diálogos. Fey demuestra un dominio notable en este aspecto, lo que contribuye a que la película sea tan citada y recordada. Además, Fey introduce una perspectiva crítica sobre las dinámicas sociales en la adolescencia. A través de su guión, la película explora temas como la presión por encajar, la competencia entre amigas y la construcción de la identidad. Aunque estos temas se presentan de manera accesible, también invitan a la reflexión. Este equilibrio entre entretenimiento y contenido significativo es una de las razones por las que Mean Girls ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo. Otro punto importante es la forma en que Fey construye a los personajes. Cada uno tiene una voz distintiva y un papel claro dentro de la historia. Incluso los personajes secundarios están definidos con suficiente detalle como para ser memorables. Esto demuestra una comprensión profunda de la escritura de personajes, así como una habilidad para representar diferentes tipos de personalidades sin perder coherencia. La experiencia de Fey en la comedia también se refleja en la estructura del guión. La película mantiene un ritmo constante, con una sucesión de escenas que combinan humor y desarrollo narrativo. No hay momentos que se sientan innecesarios, y cada elemento contribuye al avance de la historia. Esta eficiencia es una señal de una escritura bien trabajada y cuidadosamente estructurada. La colaboración entre Mark Waters y Tina Fey es un aspecto clave del éxito de la película. Aunque provienen de contextos diferentes, lograron crear una obra coherente que aprovecha lo mejor de ambos. Waters aporta la claridad narrativa y la dirección de actores, mientras que Fey proporciona el ingenio y la profundidad del guión. Esta combinación permite que la película funcione tanto a nivel superficial como en un nivel más analítico. Es interesante considerar cómo la visión de ambos se complementa en la ejecución de ciertas escenas. Por ejemplo, las secuencias más cómicas requieren una sincronización precisa entre dirección y escritura. El timing de los diálogos, la reacción de los personajes y el ritmo de la escena son elementos que dependen tanto del guión como de la dirección.
En Mean Girls, estos aspectos están cuidadosamente alineados, lo que demuestra una colaboración efectiva. También es relevante mencionar que Tina Fey no solo escribió el guión, sino que también participó como actriz en la película. Este doble rol le permitió tener una influencia directa en la interpretación de su personaje y en la forma en que se desarrollaban ciertas escenas. Su presencia en el set probablemente facilitó la comunicación entre el equipo creativo, contribuyendo a una ejecución más fiel de su visión. A pesar de sus fortalezas, tanto la dirección como el guión tienen algunas limitaciones. En el caso de Waters, su enfoque conservador en términos visuales puede ser visto como una falta de innovación. Sin embargo, esto también puede interpretarse como una decisión consciente para no distraer de la historia. En cuanto a Fey, aunque su guión es sólido, algunos críticos han señalado que ciertos temas podrían haberse explorado con mayor profundidad. Aún así, estas limitaciones no disminuyen el impacto general de la película. La combinación de una dirección efectiva y un guión inteligente es suficiente para crear una obra que ha dejado una huella duradera en la cultura popular. La influencia de Mean Girls se extiende más allá del cine, afectando la forma en que se representan las dinámicas adolescentes en otros medios. En conclusión, el éxito de Mean Girls no puede entenderse sin considerar la contribución de Mark Waters y Tina Fey. La dirección de Waters proporciona una base sólida y accesible, mientras que el guión de Fey aporta inteligencia, humor y profundidad. Juntos, lograron crear una película que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar, consolidándose como un clásico moderno dentro del género de la comedia adolescente. La película Mean Girls, aunque es recordada principalmente por su guión ingenioso y sus personajes icónicos, también cuenta con un trabajo musical que cumple una función importante en la construcción de su tono y su identidad. La música, tanto en forma de banda sonora como en canciones seleccionadas, contribuye a reforzar las emociones, el ritmo narrativo y el contexto cultural de la historia. El compositor encargado de la música original fue Rolf Kent, cuya trayectoria en el cine se ha caracterizado por su habilidad para crear partituras que acompañan la narrativa sin dominarla. En primer lugar, es importante entender el papel del BGM, Background Music, en una comedia como Mean Girls. A diferencia de géneros como el thriller o la ciencia ficción, donde la música puede ser intensa y dominante, en este tipo de películas, el objetivo principal del BGM es complementar la acción sin distraer. Rolf Kent adopta un enfoque sutil, utilizando composiciones ligeras, a menudo con un tono irónico, que reflejan el carácter satírico de la historia. Su música no busca protagonismo, sino que se integra de manera orgánica con las escenas. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Kent es su capacidad para adaptarse a los cambios de tono dentro de la película. Mean Girls alterna entre momentos de comedia ligera, situaciones dramáticas y escenas de reflexión. La música acompaña estos cambios de manera fluida, utilizando diferentes estilos y arreglos para reflejar el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, en escenas donde la protagonista experimenta confusión o inseguridad, la música puede volverse más suave y melódica, mientras que en momentos de tensión social, adopta un ritmo más marcado. Además, el compositor utiliza motivos musicales recurrentes para asociar ciertos temas o personajes. Aunque estos motivos no son tan evidentes como en otras películas más musicales, están presentes de manera sutil y ayudan a crear cohesión en la narrativa. Este tipo de técnica es común en la composición cinematográfica y demuestra un enfoque cuidadoso en la construcción del paisaje sonoro. Otro punto relevante es la instrumentación utilizada en la banda sonora. Kent opta por una combinación de instrumentos tradicionales y elementos modernos, lo que da como resultado un sonido contemporáneo, pero accesible. Esta elección es coherente con el contexto de la película, que se desarrolla en un entorno adolescente moderno. La música no intenta ser excesivamente sofisticada, sino que busca conectar con el público de manera directa. Sin embargo, el BGM no es el único componente musical importante en Mean Girls. La película también incluye una selección de canciones populares que ayudan a definir su identidad cultural. Estas canciones, que abarcan géneros como el pop y el rock, reflejan las tendencias musicales de principios de los años 2000 y contribuyen a situar la historia en un contexto específico. La elección de estas piezas no es aleatoria. Cada una está cuidadosamente seleccionada para complementar las escenas en las que aparece. Las canciones juegan un papel clave en la creación de atmósferas,
Por ejemplo, en escenas de fiestas o reuniones sociales, la música ayuda a transmitir la energía y el dinamismo del momento. En otros casos, puede utilizarse para resaltar el contraste entre la apariencia superficial de los personajes y sus emociones internas. Este uso estratégico de la música popular es una herramienta efectiva para enriquecer la narrativa. Además, la banda sonora contribuye al ritmo de la película. En una comedia, el timing es esencial, y la música puede ayudar a marcar el tempo de las escenas. Rolf Kent y el equipo de producción logran coordinar la música con la edición, de manera que cada momento tenga el impacto deseado. Esto se traduce en una experiencia más fluida y agradable para el espectador. Otro aspecto interesante es cómo la música refuerza la perspectiva de la protagonista. En varias ocasiones, el BGM refleja el punto de vista de Cady, ayudando al público a comprender sus emociones y su evolución. Este enfoque subjetivo añade una capa adicional de profundidad a la narrativa, permitiendo que la audiencia se conecte más fácilmente con el personaje. En cuanto a la trayectoria de Rolf Kent, es conocido por su trabajo en diversas películas de comedia y drama. Su estilo se caracteriza por la versatilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes géneros. En Mean Girls, demuestra su habilidad para trabajar dentro de los límites del género, creando una banda sonora que cumple su función sin sobresalir de manera innecesaria. Este tipo de enfoque es particularmente valioso en películas donde la historia y los diálogos son el centro de atención. A pesar de sus cualidades, la música de Mean Girls no es uno de los aspectos más destacados de la película. Esto no se debe a una falta de calidad, sino a la naturaleza misma del filme, que no requiere una banda sonora dominante. Algunos espectadores pueden no recordar la música con la misma claridad que otros elementos, como los diálogos o los personajes. Sin embargo, esto también puede interpretarse como una señal de que la música cumple su función de manera efectiva, integrándose sin llamar la atención. Desde una perspectiva crítica, se podría argumentar que la banda sonora carece de momentos verdaderamente memorables o distintivos. A diferencia de otras películas donde la música se convierte en un elemento icónico, en Mean Girls el enfoque es más funcional. Sin embargo, este enfoque es coherente con el tono general de la película y contribuye a su cohesión. También es importante considerar el papel de la música en la longevidad cultural de la película. Aunque el BGM no sea particularmente icónico, las canciones incluidas en la banda sonora ayudan a evocar la época en la que se estrenó. Esto puede generar un sentimiento de nostalgia en los espectadores que crecieron con la película, reforzando su conexión emocional con la obra. En términos de producción, la integración de la música con otros elementos como el sonido y la edición es un aspecto clave. La mezcla de audio está cuidadosamente equilibrada para asegurar que los diálogos, que son fundamentales en la película, no se vean opacados por la música. Este tipo de equilibrio es esencial en una comedia basada en el diálogo. En conclusión, la música de Mean Girls, compuesta por Rolf Kent, desempeña un papel importante aunque discreto en la construcción de la película. A través de un enfoque sutil y funcional, logra complementar la narrativa, reforzar las emociones y contribuir al ritmo general. Aunque no se trata de una banda sonora que destaque por su espectacularidad, su efectividad radica precisamente en su capacidad para integrarse de manera natural con la historia. Este equilibrio demuestra que, incluso en una comedia aparentemente sencilla, la música puede ser un elemento clave para enriquecer la experiencia cinematográfica. Sin embargo, la película también presenta algunos puntos negativos que vale la pena considerar. Uno de ellos es el uso de estereotipos. Aunque la película intenta satirizar ciertos arquetipos sociales, en algunos casos termina reforzándolos. Por ejemplo, los diferentes grupos dentro de la escuela están representados de manera bastante simplificada, lo que puede limitar la complejidad de la representación social. Aunque esto funciona dentro del tono de comedia, también puede ser visto como una limitación. Otro aspecto criticable es que algunos personajes secundarios no están completamente desarrollados. Aunque el elenco es amplio y variado, no todos los personajes reciben la misma atención en términos de profundidad. Esto hace que ciertas subtramas queden menos exploradas de lo que podrían haber estado, lo que podría haber enriquecido aún más la historia. Mean Girls, 2004. Es una comedia adolescente que combina humor, crítica social y una observación aguda de las dinámicas de poder en la escuela secundaria. La historia sigue a Cady Heron, una adolescente que ha crecido en África junto a sus padres científicos. Lejos de la educación tradicional,
y de la complejidad social de los adolescentes occidentales. Desde pequeña, Katie fue educada en casa, por lo que su conocimiento del mundo se basa en experiencias poco convencionales. Cuando su familia decide mudarse a Estados Unidos, Katie debe enfrentarse por primera vez a la jungla social que es la escuela secundaria pública. Al comenzar en su nuevo instituto, Katie se siente completamente fuera de lugar. No entiende las normas sociales, los grupos, ni las jerarquías que rigen la vida escolar. En este nuevo entorno, conoce a Janice, Ian y Damian, dos estudiantes marginados que rápidamente se convierten en sus amigos. Ellos le explican cómo funciona la escuela. Hay distintos grupos, cada uno con su identidad y sus reglas, desde los deportistas hasta los estudiantes obsesionados con la matemática. Sin embargo, el grupo más poderoso y temido es el de las plásticas, liderado por Regina George, acompañada por Gretchen Wieners y Karen Smith. Regina es la reina indiscutible del instituto, hermosa, manipuladora y extremadamente influyente. Nadie quiere estar en su contra. Janice, quien tiene una historia personal con Regina, convence a Katie de infiltrarse en el grupo de las plásticas para espiar sus comportamientos y, eventualmente, vengarse de Regina por antiguas ofensas. Katie acepta el reto, en parte por curiosidad y en parte por el deseo de encajar en este nuevo mundo social. Al principio, Katie observa con asombro las estrictas reglas que siguen las plásticas. Solo pueden vestir de cierta manera, tienen días específicos para usar ciertos colores y mantienen una obsesión constante con la apariencia y la popularidad. Regina establece las normas, y Gretchen y Karen las siguen sin cuestionar. A pesar de lo absurdo de estas reglas, Katie comienza a adaptarse, y poco a poco, se deja influenciar por el estilo de vida superficial del grupo. Las cosas se complican cuando Katie se enamora de Aaron Samuels, quien resulta ser el exnovio de Regina. Siguiendo las reglas implícitas del grupo, Regina prohíbe que Katie tenga cualquier tipo de relación con él. Sin embargo, los sentimientos de Katie crecen, y esto se convierte en el motor principal de su conflicto interno. Mientras intenta acercarse a Aaron, también debe mantener su papel dentro de las plásticas, sin levantar sospechas. Janice y Damian diseñan un plan para destruir la reputación de Regina. Aprovechando la confianza que Regina deposita en Katie, comienzan a sabotearla desde dentro. Uno de los elementos clave en esta estrategia es el Burn Book, un cuaderno donde las plásticas escriben comentarios crueles y humillantes sobre otros estudiantes. Este libro representa la toxicidad y la maldad que reina en el grupo, y eventualmente se convierte en una pieza central del conflicto. Katie empieza a manipular a Regina de formas sutiles. Por ejemplo, le hace creer que ciertos productos para bajar de peso en realidad la ayudarán, cuando en realidad la hacen engordar. También sabotea su relación con Aaron. Sin embargo, a medida que avanza el plan, Katie comienza a cambiar. Lo que empezó como una misión encubierta se transforma en una verdadera adopción de la personalidad de Regina. Se vuelve superficial, egoísta y obsesionada con su popularidad. Este cambio no pasa desapercibido para Janice y Damian, quienes empiezan a notar que Katie ya no es la misma persona. La línea entre fingir y ser auténtica se difumina, y Katie se convierte en aquello que originalmente pretendía destruir. Su comportamiento afecta sus estudios, su relación con sus padres y su integridad personal. El punto de quiebre llega cuando Regina descubre la traición. En un acto de venganza, distribuye copias del Burn Book por toda la escuela, causando caos y enfrentamientos entre los estudiantes. Cada persona se siente atacada, y la confianza dentro de la comunidad escolar se rompe completamente. La directora del instituto interviene para intentar restaurar el orden, obligando a las chicas a confrontar sus comportamientos. Durante esta confrontación, se revelan muchas verdades. Los conflictos acumulados salen a la luz, y se pone en evidencia el daño que han causado las palabras y las acciones de las plásticas. Katie finalmente admite su responsabilidad en todo lo ocurrido. Reconoce que se dejó llevar por el poder y la popularidad, perdiendo de vista quién era realmente. Como consecuencia de sus acciones, Katie enfrenta varias dificultades. Su reputación se ve afectada, pierde la confianza de sus amigos y debe esforzarse por reconstruir su identidad. Sin embargo, este proceso también representa una oportunidad de crecimiento. Aprende la importancia de la honestidad, la empatía y la autenticidad. El desenlace de la historia muestra una transformación positiva. Las jerarquías sociales comienzan a desmoronarse y los estudiantes empiezan a interactuar de manera más genuina.
Regina, por su parte, encuentra una nueva vía para canalizar su personalidad dominante al integrarse en el equipo de deportes. Gretchen y Karen también evolucionan, alejándose gradualmente de la dinámica tóxica que las definía. Cady logra reconciliarse con Janice y Damian, recuperando su amistad. También retoma su interés por las matemáticas y participa en una competencia académica, demostrando que su verdadero valor no depende de la popularidad, sino de su inteligencia y carácter. Finalmente, logra establecer una relación con Aaron basada en la sinceridad. La película concluye con una reflexión sobre la naturaleza de la adolescencia y la presión social. Muestra cómo las personas pueden perderse en la búsqueda de aceptación, pero también cómo es posible redescubrirse y crecer a partir de los errores. A través del humor y la sátira, Mean Girls expone las dinámicas de exclusión, rivalidad y superficialidad que pueden surgir en entornos sociales cerrados. En esencia, la historia de Cady es un viaje de autodescubrimiento. Desde su inocencia inicial hasta su caída en la superficialidad y finalmente su redención, el personaje atraviesa un arco completo que resalta la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. La película también invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en los demás y la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto y la autenticidad. En resumen, Mean Girls no es solo una comedia ligera, sino una crítica social envuelta en humor. A través de personajes memorables y situaciones exageradas pero reconocibles, ofrece una mirada honesta sobre las complejidades de la vida adolescente. La historia deja claro que la verdadera aceptación no proviene de encajar en un molde impuesto, sino de abrazar la individualidad y actuar con integridad. La película, Mean Girls, es una de las comedias adolescentes más influyentes de principios del siglo XXI. Dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, la cinta no solo se convirtió en un éxito comercial, sino también en un fenómeno cultural que sigue vigente, gracias a sus diálogos memorables, su retrato de las dinámicas sociales en la escuela secundaria y el carisma de su elenco. A continuación, se presenta un análisis detallado del reparto principal y sus trayectorias profesionales, así como el impacto de sus interpretaciones en la industria del entretenimiento. Uno de los pilares fundamentales de la película es Lindsay Lohan, quien interpreta a Cady Heron, la protagonista. En el momento del estreno, Lohan ya era una actriz conocida por su trabajo en películas familiares como The Parent Trap, 1998, y Freaky Friday, 2003. Sin embargo, su papel en Mean Girls marcó una transición importante hacia roles más maduros. Cady es una adolescente que creció en África y que, al mudarse a Estados Unidos, se enfrenta por primera vez al complejo mundo social de la escuela secundaria. La interpretación de Lohan destaca por su evolución emocional, pasando de la ingenuidad a la manipulación y finalmente al autoconocimiento. Tras el éxito de la película, Lohan participó en otros proyectos destacados, aunque su carrera se vio afectada por problemas personales. Aún así, sigue siendo recordada como una figura clave del cine juvenil de los años 2000. Por otro lado, Rachel McAdams dio vida a Regina George, la icónica antagonista. Este papel catapultó a McAdams a la fama internacional, gracias a su interpretación de una líder manipuladora, carismática y aparentemente perfecta. Regina se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del cine adolescente. Ese mismo año, McAdams también protagonizó The Notebook, consolidándose como una actriz versátil, capaz de interpretar tanto villanas como personajes románticos. A lo largo de su carrera, ha participado en producciones aclamadas como Spotlight, 2015, que ganó el premio Oscar a Mejor Película, y Doctor Strange, 2016, donde ingresó al universo cinematográfico de Marvel. Su trayectoria demuestra una notable capacidad para adaptarse a distintos géneros. El papel de Gretchen Wieners fue interpretado por Lacey Chabert. Su personaje es una joven insegura que busca constantemente la aprobación de Regina. Chabert ya era conocida por prestar su voz a Eliza Thornberry en la serie animada The Wild Thornberrys y por su participación en la serie Party of Five. En Mean Girls, su interpretación añadió una dimensión cómica significativa, especialmente con frases que se volvieron populares entre los fans. Posteriormente, Chabert ha desarrollado una carrera sólida en televisión y películas románticas, especialmente en producciones del canal Hallmark, donde se ha convertido en una figura habitual. Karen Smith, la integrante más ingenua del grupo Las Plásticas, fue interpretada por Amanda Seyfried. Este fue uno de sus primeros papeles importantes en el cine, y su actuación destacó por su inocencia cómica,
A pesar de interpretar a un personaje aparentemente superficial, Seyfried logró darle un encanto particular que conectó con el público. Después de Mean Girls, su carrera despegó con películas como Mamma Mía, 2008, y Les Miserables, 2012. Con el tiempo, ha demostrado su talento en roles dramáticos, llegando incluso a ganar un premio Emmy por su actuación en la serie The Dropout, 2022. Su evolución profesional la ha consolidado como una de las actrices más respetadas de su generación. Una figura clave detrás y delante de la cámara es Tina Fey, quien escribió el guión y también interpretó a la profesora Miss Norbury. Fey, conocida por su trabajo en Saturday Night Live, aportó un enfoque satírico e inteligente al guión, basado en el libro de no ficción Queen Bees and Wannabes. Su personaje representa una figura adulta que intenta guiar a los estudiantes en medio del caos social. Tras el éxito de la película, Fey continuó su carrera con proyectos exitosos como la serie 30 Rock, por la cual ganó múltiples premios Emmy. Su influencia en la comedia contemporánea es significativa, especialmente en la representación de mujeres en roles creativos. El personaje de Janice Ian, interpretado por Lizzy Caplan, aporta una perspectiva alternativa al mundo de la escuela secundaria. Janice es una joven rebelde y artística que junto con su amigo Damian introduce a Cady en la dinámica social del instituto. Caplan logró transmitir una mezcla de sarcasmo, vulnerabilidad y autenticidad que resonó con muchos espectadores. Posteriormente, ha tenido una carrera destacada en televisión, con papeles en series como Masters of Sex, por la cual recibió nominaciones a premios importantes. Damian Leigh, el mejor amigo de Janice, fue interpretado por Daniel Francese. Su personaje es uno de los más carismáticos y aporta gran parte del humor de la película. Damian es abiertamente gay, y su representación fue considerada progresista para la época. Francese ha continuado trabajando en cine y televisión, además de convertirse en un activista por los derechos LGBTQ+. Su papel en Mean Girls sigue siendo uno de los más recordados por su autenticidad y humor. El interés romántico de Cady, Aaron Samuels, fue interpretado por Jonathan Bennett. Aunque su personaje es menos complejo en comparación con otros, cumple un papel importante en la trama, especialmente en el conflicto entre Cady y Regina. Bennett ha continuado su carrera en televisión y cine, participando en diversas producciones y convirtiéndose en una figura popular en programas de entretenimiento. Además del elenco principal, la película cuenta con actuaciones destacadas de actores secundarios como Anna Gasteyer y Tim Meadows, quienes aportan profundidad al entorno escolar. Cada personaje, por pequeño que sea, contribuye a la construcción de un universo creíble y satírico que refleja las dinámicas sociales adolescentes. En términos generales, el éxito de Mean Girls no solo se debe a su guión ingenioso, sino también a la química entre sus actores. Muchos de ellos se encontraban en etapas tempranas de sus carreras y lograron aprovechar la exposición para consolidarse en la industria. La película también abrió puertas para discutir temas como la presión social, la identidad, la amistad y la crueldad en la adolescencia, todo ello envuelto en un tono humorístico. A lo largo de los años, Mean Girls ha mantenido su relevancia cultural, siendo citada, referenciada y adaptada en múltiples formatos, incluyendo un musical de Broadway. El elenco ha seguido caminos diversos, algunos alcanzando un gran reconocimiento internacional y otros construyendo carreras sólidas en nichos específicos del entretenimiento. En conclusión, el reparto de Mean Girls no solo fue fundamental para el éxito de la película, sino que también marcó el inicio o la consolidación de importantes trayectorias profesionales. Cada actor aportó una interpretación única que ayudó a convertir la película en un clásico moderno. Su legado continúa influyendo en nuevas generaciones y demostrando que, más allá de ser una simple comedia adolescente, se trata de una obra con un impacto duradero en la cultura popular. La película Mean Girls se ha convertido con el paso de los años en mucho más que una simple comedia adolescente. Estrenada en 2004, logró capturar con una precisión sorprendente la complejidad de las relaciones sociales dentro de la escuela secundaria, convirtiéndose en un referente cultural que sigue siendo relevante incluso décadas después. Pero más allá de su fama y sus frases icónicas, surge una pregunta importante. ¿Realmente vale la pena verla hoy en día? La respuesta corta es sí, pero entender por qué requiere un análisis más profundo de sus elementos narrativos, actuaciones, temas y legado. En primer lugar,
Uno de los aspectos más destacados de la película es su guión, escrito por Tina Fey. El libreto se basa en el libro Queen Bees and Wannabes y logra transformar conceptos psicológicos y sociales complejos en una narrativa accesible, entretenida y, sobre todo, muy divertida. La historia sigue a Cady Heron, una adolescente que ha crecido en África y que, al ingresar por primera vez a una escuela estadounidense, se enfrenta a un sistema social jerárquico dominado por grupos populares, conocidos como las plásticas. A través de esta premisa, la película explora temas como la identidad, la presión social, la manipulación y la búsqueda de aceptación. El humor es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del filme. A diferencia de otras comedias juveniles de su época, Mean Girls no depende únicamente de chistes superficiales o situaciones absurdas. En cambio, utiliza un humor inteligente, basado en la observación social y en diálogos cuidadosamente construidos. Muchas de sus frases se han convertido en parte del lenguaje cotidiano, lo que demuestra el impacto duradero de su escritura. Este tipo de humor no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión, lo cual es una combinación poco común en el género. En cuanto a las actuaciones, el elenco ofrece interpretaciones memorables que elevan considerablemente la calidad de la película. Lindsay Lohan, en el papel de Cady, logra transmitir de manera convincente la transformación de su personaje, desde la inocencia inicial hasta su eventual caída en comportamientos manipuladores. Su evolución es creíble y permite al espectador identificarse con sus errores y aprendizajes. Por otro lado, Rachel McAdams brilla como Regina George, una de las antagonistas más icónicas del cine juvenil. Su interpretación combina carisma, frialdad y una apariencia engañosamente amable, lo que hace que su personaje sea tan fascinante como temible. Regina no es simplemente la chica mala, es un reflejo de cómo el poder y la inseguridad pueden coexistir en una misma persona. El resto del elenco también aporta significativamente al éxito del filme. Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lizzie Kaplan y Daniel Francese interpretan personajes que, aunque en algunos casos pueden parecer estereotipos, están dotados de suficiente personalidad como para resultar memorables. Cada uno representa diferentes facetas de la experiencia adolescente, desde la inseguridad hasta la rebeldía, pasando por la necesidad de pertenencia. Otro punto fuerte de la película es su capacidad para retratar la dinámica social de la adolescencia de una manera honesta, aunque exagerada con fines cómicos. Las jerarquías, los rumores, la presión por encajar y las rivalidades son elementos que muchas personas reconocen, incluso si nunca vivieron situaciones tan extremas como las que se muestran en la película. Esta identificación es clave para su éxito, ya que permite que el público se vea reflejado en los personajes y en sus conflictos. Sin embargo, no todo en Mean Girls es perfecto. Algunos críticos han señalado que, a pesar de su intención satírica, la película puede reforzar ciertos estereotipos, especialmente en lo que respecta a la apariencia física y los roles de género. Aunque el filme intenta cuestionar estos aspectos, no siempre logra escapar completamente de ellos. Además, algunos personajes secundarios no están tan desarrollados como podrían estar, lo que limita la profundidad de ciertas subtramas. A pesar de estas limitaciones, la película logra transmitir un mensaje claro: la importancia de ser uno mismo y de evitar caer en comportamientos dañinos para encajar en un grupo. La transformación de Cady sirve como una advertencia sobre los peligros de perder la identidad en busca de aceptación social. Este mensaje, aunque presentado de manera ligera, tiene un trasfondo significativo que sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en un mundo donde las redes sociales amplifican estas dinámicas. Desde una perspectiva técnica, la película cumple con lo esperado para su género. La dirección es efectiva, el ritmo narrativo es ágil y la ambientación escolar está bien lograda. No es una película que destaque por su innovación visual o por efectos especiales, pero tampoco lo necesita. Su fortaleza reside en su guión y en sus personajes, que son suficientes para mantener el interés del espectador de principio a fin. En cuanto a su impacto cultural, es difícil exagerar la influencia de Mean Girls. La película ha generado innumerables referencias en otros medios, ha sido objeto de análisis académicos y ha dado lugar a adaptaciones, incluyendo un musical de Broadway. Su relevancia se mantiene gracias a su capacidad para adaptarse a nuevas generaciones, que continúan encontrando valor en su historia y en sus personajes. Entonces, ¿vale la pena ver Mean Girls hoy?
La respuesta depende en parte de lo que el espectador esté buscando. Si se desea una comedia ligera para pasar el tiempo, la película cumple con creces. Pero si se busca algo más profundo, también ofrece elementos interesantes para analizar. Su combinación de humor, crítica social y personajes memorables la convierte en una experiencia completa que va más allá del entretenimiento superficial. En conclusión, Mean Girls es una película que ha resistido la prueba del tiempo gracias a su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su capacidad para abordar temas universales de una manera accesible. Aunque no está exenta de fallos, sus virtudes superan ampliamente sus debilidades. Ya sea que se vea por primera vez o que se revisite, sigue siendo una obra relevante y entretenida. Por todo ello, sí, definitivamente es una película que vale la pena ver. La película Mean Girls no es una obra que se caracterice por el uso intensivo de efectos visuales, VFX, o imágenes generadas por computadora, CGI, como ocurre con producciones de ciencia ficción, fantasía o acción. Sin embargo, eso no significa que carezca por completo de estos elementos. De hecho, su enfoque en los efectos visuales es más sutil, funcional y orientado a reforzar la narrativa y el tono de comedia, en lugar de deslumbrar con espectáculos visuales. Analizar este aspecto permite comprender cómo incluso una comedia aparentemente sencilla puede beneficiarse del uso estratégico de herramientas digitales. En primer lugar, es importante entender el contexto tecnológico de principios de los años 2000. En esa época, el CGI ya estaba consolidándose en Hollywood, pero su uso todavía estaba reservado principalmente para películas con grandes presupuestos o que requerían mundos imaginarios. En el caso de Mean Girls, el presupuesto y la naturaleza de la historia no justificaban un uso extensivo de efectos digitales complejos. En cambio, los realizadores optaron por una combinación de efectos prácticos y retoques digitales mínimos que ayudaran a mejorar la presentación visual sin distraer al espectador. Uno de los ejemplos más evidentes del uso de CGI en la película se encuentra en las secuencias que representan la imaginación o la percepción subjetiva de los personajes. Estas escenas rompen momentáneamente con el realismo del entorno escolar y permiten visualizar metáforas internas. Por ejemplo, hay momentos en los que la protagonista imagina a sus compañeros como animales salvajes, reflejando su experiencia previa en África y su interpretación del comportamiento social como una especie de jungla. Estas secuencias utilizan efectos digitales para transformar a los estudiantes en criaturas que rugen o se comportan de manera primitiva. Aunque los efectos no son hiperrealistas según los estándares actuales, cumplen perfectamente su función narrativa y añaden un toque humorístico distintivo. Otro aspecto interesante es el uso de efectos visuales para enfatizar emociones o situaciones exageradas. En varias escenas se emplean transiciones estilizadas, ralentizaciones o pequeños retoques digitales para intensificar el impacto de ciertos momentos, como miradas dramáticas o revelaciones importantes dentro de la trama. Este tipo de recursos, aunque no siempre se perciben como CGI en el sentido tradicional, forman parte del lenguaje visual moderno y contribuyen a la experiencia general del espectador. Además, el CGI se utilizó en tareas más técnicas y menos visibles, como la corrección de color, la eliminación de imperfecciones y la mejora de la continuidad visual. Estos ajustes son comunes en la mayoría de las producciones cinematográficas, y aunque pasan desapercibidos, son fundamentales para mantener la coherencia estética. Por ejemplo, se pueden haber utilizado efectos digitales para igualar la iluminación entre distintas tomas, eliminar elementos no deseados del fondo, o incluso mejorar detalles del vestuario y el maquillaje. En cuanto a la integración de efectos visuales con la cinematografía, la película adopta un estilo relativamente clásico y limpio. La cámara se mantiene enfocada en los personajes y en sus interacciones, lo que reduce la necesidad de efectos complejos. Sin embargo, cuando se introducen elementos visuales adicionales, estos se integran de manera fluida, sin romper la coherencia del mundo representado. Esto demuestra una comprensión clara de cuándo y cómo utilizar el CGI para apoyar la historia en lugar de dominarla. Un punto destacable es cómo los efectos visuales contribuyen al tono satírico de la película. Al exagerar ciertos aspectos de la realidad mediante recursos visuales, se refuerza la crítica social implícita en la historia. Las transformaciones imaginarias, por ejemplo, no solo son divertidas, sino que también subrayan la idea de que las dinámicas sociales en la escuela pueden ser tan competitivas y agresivas como en la naturaleza.
Este uso simbólico del CGI es un ejemplo de cómo los efectos pueden tener un propósito narrativo más profundo. También es relevante mencionar que la película se apoya en gran medida en efectos prácticos, como la escenografía, el vestuario y la actuación, para crear su mundo. El diseño de producción juega un papel crucial en la representación de los distintos grupos sociales dentro de la escuela, y esto reduce la necesidad de intervención digital. Los colores, los espacios y los detalles visuales están cuidadosamente seleccionados para transmitir información sobre los personajes y sus relaciones. Desde una perspectiva moderna, algunos de los efectos digitales de Mean Girls pueden parecer simples o incluso anticuados. Sin embargo, esto no debe interpretarse como una debilidad, sino como una consecuencia natural de la evolución tecnológica. Lo importante es que los efectos cumplen su función dentro del contexto de la película y no interfieren con la narrativa. De hecho, su simplicidad puede considerarse una ventaja, ya que evita que la película se sienta sobrecargada o artificial. Otro aspecto interesante es la relación entre los efectos visuales y el ritmo de la comedia. En este tipo de películas, el timing es fundamental, y los efectos deben estar perfectamente sincronizados con los diálogos y las actuaciones para lograr el efecto deseado. En Mean Girls, los momentos en los que se utilizan recursos visuales están cuidadosamente colocados para maximizar el impacto humorístico sin interrumpir el flujo de la historia. Además, el uso limitado de CGI contribuye a que la película envejezca relativamente bien, a diferencia de algunas producciones que dependen en exceso de efectos digitales que rápidamente quedan obsoletos. Mean Girls mantiene una estética más atemporal. Esto permite que nuevas generaciones de espectadores puedan disfrutarla sin sentir que está excesivamente ligada a una época específica en términos tecnológicos. En términos de producción, es probable que el trabajo de efectos visuales haya sido realizado por estudios especializados que se encargaron de integrar los elementos digitales de manera discreta. Aunque estos aspectos no suelen recibir tanta atención como en otros géneros, requieren un alto nivel de precisión y coordinación con el resto del equipo técnico. Finalmente, es importante destacar que el verdadero efecto especial de la película no reside en el CGI, sino en su capacidad para conectar con el público a través de su historia, sus personajes y su humor. Los efectos visuales son simplemente una herramienta más al servicio de esta conexión, y su uso moderado demuestra una comprensión clara de las necesidades del relato. En conclusión, Mean Girls no es una película que destaque por sus efectos visuales en el sentido tradicional, pero sí ofrece un ejemplo interesante de cómo el CGI puede utilizarse de manera sutil y efectiva en una comedia. A través de pequeñas intervenciones digitales, logra enriquecer la narrativa, enfatizar el humor y aportar una dimensión visual adicional sin perder su enfoque principal en los personajes y sus relaciones. Este enfoque equilibrado es, en última instancia, una de las razones por las que la película sigue siendo tan apreciada hoy en día. El personaje de Janice Ian, interpretado por Lizzy Caplan, aporta una perspectiva alternativa al mundo de la escuela secundaria. Janice es una joven rebelde y artística que, junto con su amigo Damian, introduce a Cady en la dinámica social del instituto. Caplan logró transmitir una mezcla de sarcasmo, vulnerabilidad y autenticidad que resonó con muchos espectadores. Posteriormente, ha tenido una carrera destacada en televisión, con papeles en series como Masters of Sex, por la cual recibió nominaciones a premios importantes. Damian League, el mejor amigo de Janice, fue interpretado por Daniel Francese. Su personaje es uno de los más carismáticos y aporta gran parte del humor de la película. Damian es abiertamente gay, y su representación fue considerada progresista para la época. Francese ha continuado trabajando en cine y televisión, además de convertirse en un activista por los derechos LGBTQ+. Su papel en Mean Girls sigue siendo uno de los más recordados por su autenticidad y humor. El interés romántico de Cady, Aaron Samuels, fue interpretado por Jonathan Bennett. Aunque su personaje es menos complejo en comparación con otros, cumple un papel importante en la trama, especialmente en el conflicto entre Cady y Regina. Bennett ha continuado su carrera en televisión y cine, participando en diversas producciones y convirtiéndose en una figura popular en programas de entretenimiento. Karen Smith, la integrante más ingenua del grupo Las Plásticas, fue interpretada por Amanda Seyfried. Este fue uno de sus primeros papeles importantes en el cine, y su actuación destacó por su inocencia cómica. A pesar de interpretar a un personaje aparentemente superficial,
Seyfried logró darle un encanto particular que conectó con el público. Después de Mean Girls, su carrera despegó con películas como Mamma Mía, 2008, y Les Miserables, 2012. Con el tiempo, ha demostrado su talento en roles dramáticos, llegando incluso a ganar un premio Emmy por su actuación en la serie The Dropout, 2022. Su evolución profesional la ha consolidado como una de las actrices más respetadas de su generación. El final de Mean Girls es una de las partes más significativas de toda la película, ya que no solo resuelve los conflictos principales, sino que también transmite el mensaje central sobre la identidad, la honestidad y las consecuencias del comportamiento social tóxico. A lo largo de la historia, vemos cómo la protagonista, Cady Heron, pasa de ser una joven inocente y auténtica a alguien profundamente influenciada por el entorno competitivo y superficial de su escuela. El desenlace representa el punto en el que esa transformación llega a su límite y comienza un proceso de redención. Para comprender plenamente el final, es importante recordar el contexto previo. Cady ha sido absorbida por el grupo de Las Plásticas, liderado por Regina George, y en su intento por encajar y vengarse de Regina, termina adoptando comportamientos similares a los que originalmente criticaba. Este cambio no solo afecta su personalidad, sino también sus relaciones con sus verdaderos amigos, especialmente Janice y Damian. La tensión alcanza su punto máximo cuando se desata el caos tras la difusión del Burn Book, un cuaderno lleno de rumores y comentarios crueles sobre los estudiantes. El momento clave que conduce al final ocurre cuando Regina George es atropellada por un autobús. Este evento, aunque impactante, también funciona como una metáfora del colapso del sistema social que dominaba la escuela. Regina, quien representaba el poder y el control, queda fuera del juego, y esto deja un vacío que provoca aún más desorden entre los estudiantes. La culpa por el contenido del Burn Book recae en múltiples personas, y la situación se vuelve insostenible. En medio de este caos, la directora de la escuela decide reunir a todas las chicas involucradas en el gimnasio para enfrentar el conflicto de manera colectiva. Esta escena es fundamental, porque obliga a los personajes a confrontar sus acciones y a reconocer el daño que han causado. Es aquí donde Cady comienza a asumir la responsabilidad por sus errores. Aunque inicialmente intenta evitar la culpa, finalmente da un paso adelante y admite su participación en la creación del Burn Book. Este acto de honestidad marca el inicio de su redención. A diferencia de la actitud que había adoptado mientras formaba parte de Las Plásticas, Cady decide dejar de lado la manipulación y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Como castigo, se le asigna participar en actividades extracurriculares y ayudar a organizar eventos escolares. Este castigo no es solo una sanción, sino también una oportunidad para reconstruir su carácter y reconectar con su verdadera identidad. Otro elemento importante del final es la reconciliación con Janice. A lo largo de la película, su amistad se había deteriorado debido a las decisiones de Cady, pero en el desenlace vemos cómo ambas logran superar sus diferencias. Este momento subraya la importancia de la amistad genuina frente a las relaciones superficiales basadas en el estatus social. La relación entre Cady y Janice representa un contraste con la dinámica tóxica de Las Plásticas. En paralelo, el personaje de Regina George también experimenta una transformación. Aunque su accidente la deja temporalmente fuera de escena, su regreso muestra un cambio significativo en su actitud. Regina canaliza su energía competitiva en el deporte, específicamente en el lacrosse, lo que sugiere una forma más saludable de expresar su personalidad. Este cambio no implica una transformación completa de su carácter, pero sí indica un desplazamiento de su comportamiento destructivo hacia algo más constructivo. Gretchen Wieners y Karen Smith, las otras integrantes de Las Plásticas, también encuentran su propio camino tras la disolución del grupo. Gretchen se integra en otro círculo social donde parece sentirse más cómoda, mientras que Karen mantiene su personalidad despreocupada, pero sin depender de una jerarquía estricta. Estos cambios reflejan cómo la ruptura del grupo dominante permite a cada personaje explorar su identidad de manera más libre. El clímax emocional del final se produce durante la competencia de matemáticas, en la que Cady participa representando a su escuela. Este evento simboliza su regreso a sus intereses originales y a una versión más auténtica de sí misma. A diferencia de su etapa anterior, donde buscaba aprobación externa, aquí actúa motivada por sus propias capacidades y valores. Aunque no gana la competencia de manera convencional, su desempeño demuestra crecimiento personal y madurez.
Uno de los momentos más simbólicos del final es cuando Cady gana el premio de Spring Fling Queen. Este reconocimiento podría interpretarse como una validación de su popularidad, pero la forma en que lo maneja es lo que realmente importa. En lugar de aceptar el título como un símbolo de superioridad, decide romper la corona y compartirla con sus compañeras. Este gesto representa el rechazo de las jerarquías sociales rígidas y la idea de que el valor no debe concentrarse en una sola persona. Este acto tiene un significado profundo dentro de la narrativa. A lo largo de la película, la popularidad se presenta como una fuente de poder que genera conflictos y divisiones. Al compartir la corona, Cady propone una alternativa basada en la igualdad y el respeto mutuo. Aunque este gesto puede parecer idealista, encaja con el tono de la película y su mensaje general. El cierre de la historia muestra cómo la escuela encuentra un nuevo equilibrio tras los eventos caóticos. Las divisiones entre grupos se vuelven menos marcadas, y los estudiantes parecen interactuar de manera más abierta. Aunque no se elimina por completo la dinámica social, sí se reduce su intensidad, lo que sugiere un ambiente más saludable. Desde una perspectiva temática, el final de Mean Girls enfatiza la importancia de la autoconciencia y la responsabilidad personal. Cady aprende que adaptarse a un entorno no significa perder la identidad, y que las decisiones tienen consecuencias que afectan tanto a uno mismo como a los demás. Este aprendizaje es el núcleo de su arco narrativo y el elemento que da coherencia al desenlace. También es relevante destacar que el final no busca ser completamente realista, sino más bien ofrecer una resolución satisfactoria dentro del contexto de una comedia. Algunos cambios en los personajes pueden parecer rápidos o simplificados, pero cumplen la función de cerrar la historia de manera clara y positiva. Este enfoque es común en el género y no necesariamente resta valor al mensaje. En conclusión, el final de Mean Girls es una combinación de resolución narrativa, desarrollo de personajes y mensaje moral. A través de la redención de Cady, la transformación de los demás personajes y la disolución de las jerarquías sociales, la película ofrece una reflexión sobre la importancia de la autenticidad y el respeto. Aunque utiliza elementos de comedia y simplificación, logra transmitir una idea clara. La verdadera aceptación no proviene de la popularidad, sino de ser fiel a uno mismo y tratar a los demás con honestidad. La película Mean Girls es ampliamente considerada un clásico de la comedia adolescente, pero como ocurre con muchas obras culturales populares, también ha sido objeto de diversas controversias, debates y críticas a lo largo del tiempo. Estas discusiones no han logrado disminuir su popularidad, pero sí han aportado nuevas lecturas sobre su contenido, su representación social y su impacto en el público joven. Analizar estas controversias permite entender mejor cómo una película aparentemente ligera puede generar interpretaciones complejas. Una de las primeras áreas de controversia tiene que ver con la representación de los estereotipos adolescentes. La película presenta diferentes grupos dentro de la escuela secundaria, como las chicas populares, los nerds, los deportistas y los marginados. Aunque esta clasificación se utiliza con fines satíricos, algunos críticos han señalado que refuerza ciertos clichés sobre cómo deben comportarse los adolescentes según su grupo social. Por ejemplo, las plásticas representan la popularidad superficial, mientras que otros grupos son retratados de manera simplificada. Esto ha generado debates sobre si la película critica estos estereotipos o, en cierta medida, los perpetúa. Otro punto de discusión está relacionado con la presión estética y los estándares de belleza. A lo largo de la historia, la popularidad de los personajes femeninos está estrechamente ligada a su apariencia física, su ropa y su estilo. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar si la película, aunque intenta criticar la superficialidad social, también contribuye a reforzar la idea de que la apariencia es fundamental para el estatus social. Personajes como Regina George, interpretada por Rachel McAdams, encarnan esta ideal de perfección estética que domina el entorno escolar. También ha habido debates sobre la forma en que la película aborda la competitividad entre mujeres. Aunque el guión, escrito por Tina Fey, intenta mostrar cómo las dinámicas sociales pueden ser tóxicas, algunos espectadores han interpretado que la narrativa se centra en el conflicto entre chicas como una característica natural de la adolescencia femenina. Esto ha llevado a discusiones sobre si la película desafía realmente estos comportamientos o si, por el contrario, los presenta como inevitables. Otra controversia importante se relaciona con el lenguaje y los diálogos utilizados en la película.
Algunas líneas incluyen insultos, rumores y comentarios hirientes que forman parte del famoso burn book dentro de la historia. Aunque estos elementos están claramente presentados como negativos dentro de la narrativa, su impacto en el público joven ha sido objeto de debate. Algunos educadores y padres han expresado preocupación por la posibilidad de que ciertos comportamientos representados en la película puedan ser imitados sin comprender su contexto crítico. La película también ha sido analizada desde la perspectiva del bullying escolar. Aunque claramente condena el acoso entre estudiantes, algunos críticos consideran que la representación del bullying es exagerada o estilizada de una manera que puede trivializar su impacto real. Sin embargo, otros argumentan que precisamente esta exageración ayuda a visibilizar el problema y a generar conversación sobre él. Un aspecto adicional de controversia está relacionado con la representación de la diversidad cultural y social. Aunque la película incluye personajes de distintos orígenes y personalidades, algunos análisis señalan que el enfoque sigue siendo limitado y centrado en una visión bastante homogénea de la vida escolar estadounidense. Esto ha llevado a discusiones sobre la falta de diversidad más profunda en el reparto y en las historias representadas. El personaje de Cady Heron, interpretado por Lindsay Lohan, también ha sido objeto de análisis crítico. Su evolución de estudiante inocente a persona manipuladora ha generado debates sobre la moralidad del personaje y la rapidez con la que cambia su comportamiento. Algunos consideran que su arco narrativo es una representación efectiva de la influencia social, mientras que otros creen que su transformación es demasiado abrupta o simplificada. Otra controversia interesante se refiere al tono general de la película. Mean Girls mezcla comedia con crítica social, pero algunos espectadores sienten que el humor puede suavizar mensajes importantes sobre la toxicidad social. Esto plantea la pregunta de si el enfoque cómico reduce el impacto de los temas serios que la película intenta abordar. Con el paso del tiempo, también han surgido debates sobre cómo ha envejecido la película en el contexto actual. Algunas referencias culturales y bromas pueden no tener el mismo efecto en audiencias modernas, especialmente en un mundo donde las redes sociales han cambiado la forma en que se desarrollan las dinámicas sociales adolescentes. Esto ha llevado a reinterpretaciones de la película bajo una perspectiva contemporánea, donde se analizan sus aciertos y limitaciones desde una visión más actualizada. La popularidad de la película en Internet también ha generado nuevas controversias. Muchas de sus frases se han convertido en memes y referencias culturales ampliamente difundidas. Aunque esto ha contribuido a su permanencia en la cultura popular, también ha llevado a que algunos aspectos de la película sean sacados de contexto o utilizados de manera superficial, perdiendo parte de su intención original. Otro punto de discusión es la forma en que la película retrata la redención de los personajes. En particular, el final donde Cady intenta corregir sus errores ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos espectadores consideran que su redención es adecuada y coherente, mientras que otros piensan que los conflictos se resuelven de manera demasiado rápida y conveniente, sin explorar completamente las consecuencias de sus acciones. El personaje de Regina George, interpretado por Rachel McAdams, también ha sido objeto de reinterpretaciones. Aunque originalmente fue vista como una antagonista, con el tiempo algunos análisis modernos la han considerado una figura más compleja, que refleja las presiones sociales y la competencia dentro de los entornos escolares. Esta relectura ha generado debates sobre si el personaje es simplemente una villana o una víctima de su entorno. En cuanto a la escritura de la película, el trabajo de Tina Fey ha sido ampliamente elogiado, pero también ha sido analizado críticamente. Algunos estudios consideran que, aunque el guión es inteligente y satírico, todavía se basa en estructuras narrativas tradicionales que limitan la profundidad de ciertos temas. Esto no disminuye su calidad general, pero sí abre espacio para discusiones sobre su enfoque narrativo. A pesar de todas estas controversias, es importante destacar que la película no ha perdido su popularidad. De hecho, muchas de estas discusiones han contribuido a mantenerla vigente, ya que generan nuevas interpretaciones y análisis. La capacidad de una obra para seguir siendo relevante, incluso después de años, suele estar relacionada con su complejidad y su impacto cultural. La película Mean Girls es una de esas obras que, incluso después de muchos años de su estreno, sigue generando conversación, análisis y reinterpretaciones constantes. Más allá de su trama principal y su popularidad como comedia adolescente,
hay muchos aspectos adicionales que ayudan a entender por qué ha permanecido tan relevante en la cultura popular. Estos elementos incluyen su impacto cultural, su influencia en la moda, su legado en Internet, sus adaptaciones, su construcción de personajes y su forma de representar la vida adolescente de manera satírica pero reconocible. Uno de los aspectos más importantes que se debe destacar es su enorme impacto cultural. La película no solo fue un éxito en su momento, sino que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia constante en la cultura pop. Frases, escenas y personajes se han convertido en símbolos reconocibles, incluso para personas que no han visto la película completa. Expresiones como "On Wednesdays we wear pink" o referencias al Burn Book se han integrado en el lenguaje cotidiano, especialmente en redes sociales. Esto demuestra que la película trascendió su formato original para convertirse en un fenómeno cultural. Otro punto importante es su influencia en la cultura de Internet. Con la llegada de las redes sociales, Mean Girls encontró una segunda vida. Sus diálogos se transformaron en memes, GIFs y referencias virales que circulan constantemente en plataformas digitales. Este fenómeno ha permitido que nuevas generaciones descubran la película, incluso sin haberla visto en su estreno original. La estructura de sus escenas, basada en situaciones exageradas y frases memorables, la hace especialmente adecuada para el formato de contenido corto en Internet. También es relevante su impacto en la moda y la estética juvenil. La película ayudó a popularizar ciertos estilos de vestimenta asociados con los personajes, especialmente el grupo de Las Plásticas, liderado por Regina George, interpretada por Rachel McAdams. La combinación de ropa rosa, faldas cortas, accesorios llamativos y una estética cuidadosamente seleccionada influyó en la forma en que muchas adolescentes percibían la moda en la década de 2000. Incluso hoy en día, esa estética sigue siendo recreada en fiestas temáticas y eventos culturales. Otro aspecto interesante es el legado del elenco. Actores como Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lizzy Caplan y Daniel Franzese han tenido carreras variadas después de la película. Muchos de ellos lograron consolidarse en la industria del cine y la televisión, participando en proyectos importantes. El éxito del elenco contribuye también al prestigio de la película, ya que demuestra su capacidad para reunir talento emergente, que luego se convirtió en figuras reconocidas. Un elemento adicional muy importante es la forma en que la película ha sido adaptada a otros formatos. Uno de los más destacados es el musical de Broadway, basado en la historia original. Esta adaptación tomó los personajes y la estructura narrativa de la película y los transformó en una experiencia teatral con música, coreografías y una narrativa más ampliada. Esto demuestra que la historia tiene suficiente fuerza para ser reinterpretada en diferentes medios, sin perder su esencia. También es importante hablar de cómo la película ha sido utilizada en contextos educativos y sociales. En algunos casos, Mean Girls se ha empleado como herramienta para discutir temas como el bullying, la presión social y las dinámicas de grupo entre adolescentes. Su representación exagerada de estos problemas permite abrir conversaciones sobre situaciones reales que ocurren en las escuelas. Aunque es una comedia, muchos educadores han encontrado valor en su capacidad para reflejar comportamientos sociales reconocibles. Otro aspecto relevante es la evolución de la percepción del público con el paso del tiempo. Cuando la película se estrenó, fue vista principalmente como una comedia divertida dirigida a adolescentes. Sin embargo, con los años, ha sido reinterpretada como una crítica más profunda a la cultura de la popularidad y las jerarquías sociales. Esta evolución en la interpretación demuestra que la película tiene varias capas de lectura, lo que contribuye a su longevidad cultural. La estructura narrativa también es un elemento interesante. La historia sigue el viaje de Cady Heron, quien pasa de ser una observadora externa a convertirse en parte del sistema social que inicialmente criticaba. Este arco narrativo permite explorar cómo el entorno puede influir en el comportamiento individual. La transformación de Cady no es solo un elemento dramático, sino también una reflexión sobre la identidad y la adaptación social. Otro punto importante es la forma en que la película representa la amistad. A lo largo de la historia, se muestran diferentes tipos de relaciones: amistades auténticas, relaciones basadas en la conveniencia y vínculos tóxicos. La relación entre Cady y Janice, interpretada por Lizzy Caplan, es especialmente significativa porque representa una amistad basada en la confianza, pero también afectada por la traición y la manipulación. Esto añade una dimensión emocional que complementa el tono cómico.
También se puede destacar la importancia del humor como herramienta narrativa. El estilo de comedia de la película no depende únicamente de situaciones exageradas, sino también de diálogos inteligentes y observaciones sociales. Esto permite que el humor funcione en múltiples niveles, como entretenimiento inmediato y como crítica indirecta de ciertos comportamientos sociales. Un aspecto adicional es la forma en que la película aborda la identidad adolescente. Cada personaje representa una búsqueda diferente de aceptación, autoestima y pertenencia. Este tema es universal y explica por qué la película ha conectado con audiencias de distintas generaciones. La adolescencia es una etapa de transición, y Mean Girls captura esa inestabilidad emocional de manera accesible. También es interesante mencionar su impacto en la carrera de Tina Fey. Su trabajo como guionista no solo consolidó su reputación en el cine, sino que también mostró su habilidad para combinar humor con crítica social. La forma en que construyó los diálogos y los personajes ha sido ampliamente reconocida como uno de los elementos más fuertes de la película. Finalmente, otro elemento digno de mención es la capacidad de la película para mantenerse relevante sin necesidad de continuaciones directas constantes. Aunque ha habido proyectos relacionados y adaptaciones, la película original sigue siendo el núcleo de su popularidad. Esto demuestra la solidez de su historia y su impacto duradero. En conclusión, Mean Girls es mucho más que una simple comedia adolescente. Es una obra que ha influido en la cultura popular, la moda, el lenguaje de Internet y la forma en que se representan las dinámicas sociales en el cine juvenil. Su legado se mantiene vivo, gracias a su humor, sus personajes memorables y su capacidad para adaptarse a nuevas generaciones. Todo esto hace que siga siendo una película relevante, estudiada y disfrutada, incluso muchos años después de su estreno. Aunque ya se han analizado muchos aspectos como su historia, personajes o impacto cultural, todavía hay más elementos que ayudan a entender por qué esta película sigue siendo tan comentada, estudiada y recordada. Su éxito no se limita a la pantalla, sino que se extiende a la forma en que influye en el comportamiento, el lenguaje, la percepción social y la industria del entretenimiento. Uno de los aspectos menos comentados, pero muy importantes, es la forma en que la película construye su narrativa como una especie de manual social disfrazado de comedia. La historia de Cady Heron no es solo una evolución personal, sino también una guía implícita sobre cómo funcionan los grupos sociales en la adolescencia. La película muestra reglas no escritas, jerarquías invisibles y comportamientos que determinan la aceptación o el rechazo dentro de un grupo. Este enfoque hace que la película funcione casi como una sátira educativa sobre la dinámica social escolar. Otro elemento interesante es la estructura casi episódica de la película. Aunque existe una historia principal clara, muchos momentos funcionan como pequeñas escenas independientes que ilustran diferentes aspectos de la vida escolar. Esto ayuda a que la película sea fácil de seguir y al mismo tiempo muy memorable. Cada escena tiene su propio impacto, ya sea humorístico, emocional o social, lo que contribuye a que el espectador recuerde fragmentos específicos, incluso años después de haber visto la película. También es importante hablar del uso del lenguaje en la película. El guión de Tina Fey introduce una forma de hablar que combina ironía, exageración y observación social. Muchos de los diálogos no solo son graciosos, sino que también revelan cómo los personajes se perciben entre sí. El lenguaje se convierte en una herramienta de poder dentro de la historia, ya que los personajes lo utilizan para manipular, excluir o ganar popularidad. Esto hace que la película tenga una dimensión lingüística interesante. Otro punto que merece atención es la forma en que la película retrata el liderazgo social. Regina George, interpretada por Rachel McAdams, no es simplemente una villana, sino una figura que representa el control social dentro del entorno escolar. Su liderazgo no se basa en la fuerza física, sino en la influencia psicológica y la percepción. Esto refleja cómo en la vida real, muchas jerarquías sociales no dependen de la autoridad formal, sino de la popularidad y la imagen. La película también explora la idea de la identidad cambiante. Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, representa cómo las personas pueden adaptarse tanto a su entorno que llegan a perder su esencia original. Este tema es muy relevante en la adolescencia, pero también en la vida adulta, ya que habla de la presión social y la necesidad de pertenencia. El hecho de que Cady pase de observadora a participante activa del sistema social muestra cómo el entorno puede moldear el comportamiento.
Otro aspecto menos evidente es la crítica a la educación y al entorno escolar. Aunque la película es una comedia, también muestra cómo los adultos dentro del sistema educativo a veces no comprenden completamente las dinámicas sociales entre estudiantes. La directora y los profesores intentan mantener el orden, pero muchas veces no logran entender la complejidad de los conflictos. Esto añade una capa de realismo a la historia, porque refleja una brecha generacional en la comprensión de los problemas adolescentes. También es interesante analizar la forma en que la película trata la amistad. No todas las relaciones mostradas son auténticas, y muchas están basadas en conveniencia o interés social. La amistad entre Cady y Janice, interpretada por Lizzy Caplan, es una de las más complejas porque combina sinceridad con resentimiento, apoyo con manipulación. Esto muestra que las relaciones humanas no son completamente buenas o malas, sino que pueden cambiar dependiendo de las circunstancias. Otro punto relevante es el papel del humor como mecanismo de defensa. Muchos personajes utilizan el sarcasmo o la ironía para ocultar inseguridades. Esto es especialmente visible en las conversaciones entre los grupos sociales, donde el humor no solo sirve para entretener, sino también para proteger la autoestima o atacar a otros sin hacerlo de manera directa. Esta capa psicológica añade profundidad a la comedia. La película también tiene un fuerte componente de observación social. Aunque está ambientada en una escuela secundaria, muchas de las situaciones reflejan dinámicas que pueden encontrarse en otros entornos, como el trabajo, las redes sociales o incluso la política. La competencia por el estatus, la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo son temas universales que la película representa de forma exagerada, pero efectiva. Otro elemento interesante es la evolución del público con respecto a la película. Cuando se estrenó, muchas personas la veían principalmente como una comedia divertida. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en una obra analizada desde perspectivas psicológicas, sociológicas y culturales. Esto demuestra que su contenido tiene múltiples niveles de interpretación. También es importante mencionar cómo la película ha influido en la forma en que se representan las adolescentes en el cine. Antes de Mean Girls, muchas películas juveniles tendían a mostrar personajes más simples o estereotipados. Después de esta película, se empezó a prestar más atención a la complejidad de las relaciones sociales en la adolescencia, así como a la mezcla de humor y crítica. El estilo visual de la película también contribuye a su identidad. Aunque no depende de efectos especiales o técnicas cinematográficas complejas, utiliza colores, vestuario y composición de escenas para reforzar la personalidad de los personajes. Por ejemplo, el uso del color rosa en el grupo de Regina George no es solo estético, sino simbólico, ya que representa la uniformidad dentro del grupo. Otro aspecto importante es la forma en que la película trata el cambio personal. El final muestra que las personas pueden aprender de sus errores y cambiar su comportamiento, pero también sugiere que ese cambio requiere responsabilidad y autoconciencia. Cady no simplemente vuelve a ser como antes, sino que evoluciona hacia una versión más equilibrada de sí misma. La película también ha tenido un impacto significativo en la forma en que se habla del bullying. Aunque lo presenta de manera exagerada y humorística, ha ayudado a generar conversaciones sobre el acoso escolar y sus consecuencias emocionales. Muchas personas han utilizado la película como punto de partida para discutir experiencias reales. Además, el legado de la película continúa vivo gracias a su presencia constante en redes sociales, referencias culturales y adaptaciones. Esto demuestra que su influencia no depende solo de su estreno original, sino de su capacidad para adaptarse a nuevas formas de consumo cultural. En conclusión, Mean Girls es una película que va mucho más allá de una simple comedia adolescente. Su estructura narrativa, sus personajes, su lenguaje y su representación de las dinámicas sociales la convierten en una obra compleja que sigue siendo relevante. Cada vez que se analiza desde un nuevo ángulo, aparecen más capas de significado, lo que explica por qué sigue siendo objeto de conversación muchos años después de su estreno. A pesar de todas estas controversias, es importante destacar que la película no ha perdido su popularidad. De hecho, muchas de estas discusiones han contribuido a mantenerla vigente, ya que generan nuevas interpretaciones y análisis. La capacidad de una obra para seguir siendo relevante incluso después de años suele estar relacionada con su complejidad y su impacto cultural. La película Mean Girls es una de esas obras que, incluso después de muchos años de su estreno, sigue generando conversación, análisis y reinterpretaciones constantes.
Más allá de su trama principal y su popularidad como comedia adolescente, hay muchos aspectos adicionales que ayudan a entender por qué ha permanecido tan relevante en la cultura popular. Estos elementos incluyen su impacto cultural, su influencia en la moda, su legado en Internet, sus adaptaciones, su construcción de personajes y su forma de representar la vida adolescente de manera satírica pero reconocible. Otro punto relevante es el papel del humor como mecanismo de defensa. Muchos personajes utilizan el sarcasmo o la ironía para ocultar inseguridades. Esto es especialmente visible en las conversaciones entre los grupos sociales, donde el humor no solo sirve para entretener, sino también para proteger la autoestima o atacar a otros sin hacerlo de manera directa. Esta capa psicológica añade profundidad a la comedia.